La noche en que María Blas entendió que el universo también podía oler mal, tenía 17 años y las manos heladas, había colado su cuerpo flaco por la puerta de servicio del pequeño observatorio de su ciudad. Un edificio viejo, de yeso agrietado, siguiendo el rastro de una llave robada y una promesa. Si miras por el telescopio, nunca volverás a vivir igual. Dentro, el aire estaba cargado de polvo, aceite rancio y algo más. Algo metálico, como sangre vieja mezclada con humedad. La cúpula giró con un quejido y el telescopio apuntó al cielo con la solemnidad de un arma. María se inclinó a mirar, y en lugar de estrellas, lo primero que vio fue un cuaderno abierto sobre la mesa de control. Tenía páginas manchadas, como si alguien hubiera pasado los dedos sucios por fórmulas y dibujos. En el margen, entre números, alguien había escrito una frase corta con letra temblorosa. No mires donde te dicen, mira donde nadie quiere mirar. Ese olor, ese asco fino, casi íntimo, se le quedó pegado a la garganta como una advertencia, porque el cuaderno no estaba allí por accidente, y porque, antes de que ella pudiera tocarlo, una sombra se movió detrás de su espalda y una voz seca susurró. Si lo lees, ya no hay vuelta atrás. María tragó saliva. Se sintió al mismo tiempo satisfecha. Había encontrado algo real, algo peligroso, algo que valía el título que la había atraído. Curiosa hasta la insolencia. ¿Quién dejaba mensajes así en un observatorio? Y repelida por la certeza de que la ciencia, esa palabra limpia, podía tener uñas negras. María nació en 1965, y su infancia no tuvo la estética pulida de las biografías oficiales. No hubo violines, ni maestros iluminados que la señalaran como prodigio, ni una familia que entendiera el lenguaje de las constelaciones. Hubo, más bien, una casa donde las discusiones se apagaban con el golpe seco de una puerta, y un padre que arreglaba cosas con una paciencia furiosa, radios que chisporroteaban, ventiladores que olían a motor quemado, lámparas que parpadeaban como si se resistieran a obedecer. Ella aprendió temprano que lo que no funciona se abre, que lo que duele se observa con distancia, que lo que se rompe deja pistas. A los 9 años encontró en un cajón un atlas viejo, de tapas duras, con el borde roído. No era un libro de astronomía, no era un poema. Era un mapa del mundo con letras pequeñas, colores gastados y un océano que parecía infinito. En la última página, casi suelta, había un recorte pegado con cinta amarilla. Una fotografía borrosa del cielo nocturno, con un círculo, dibujado a bolígrafo alrededor de un punto. Debajo una anotación, objeto sin nombre. Ese recorte no pertenecía a su padre. Ella lo supo como se sabe cuando alguien miente, por el silencio que deja, y lo guardó. No por comprensión, sino por instinto. Era el tipo de cosa que, si la dejabas escapar, un día podía volverse contra ti. En la escuela, María no era la más querida, tampoco la más ruidosa. Tenía esa cualidad incómoda de los que escuchan demasiado y hablan poco, como si evaluaran cada palabra antes de permitirle nacer. Los profesores la describían con elogios fríos. Aplicada, disciplinada, brillante pero distante. Sus compañeros la llamaban la calculadora, y lo decían como insulto. Ella, por dentro, no se sentía máquina, se sentía hambrienta. Hambrienta de reglas, porque las reglas eran lo único que no gritaba. Hambrienta de pruebas, porque una prueba no te abandonaba. Hambrienta de algo que no cambiara por capricho. La primera vez que vio la Vía Láctea sin contaminación de luces, una franja blanca, indecente, como una cicatriz luminosa sobre el negro, sintió una emoción absurda, rabia. Rabia de que algo tan inmenso estuviera ahí, encima de todos, mientras en su casa la gente discutía por cosas pequeñas, por dinero, por silencios. Esa noche, sentada en el patio, juró algo que nadie escuchó. Yo voy a entender esto, aunque me cueste la vida. Era una promesa peligrosa, porque en María las promesas no eran frases, eran contratos. A los 15 empezó a visitar la biblioteca pública como quien visita un santuario, no por amor romántico al conocimiento, sino por necesidad física de orden. En una estantería alta encontró libros de física, nombres con consonantes duras, símbolos que parecían insectos, diagramas como esqueletos. Los abrió y se sintió humillada. Nada tenía sentido. Y sin embargo, en esa humillación había un placer secreto. El placer de saber que existía un idioma que ella todavía no dominaba, un idioma que no le debía nada. Fue en esa biblioteca donde apareció por primera vez
el nombre que, años después, sería su sombra. Elena Cárdenas, no como persona todavía, como firma, en una revista académica vieja, en una nota sobre un concurso juvenil de matemáticas, María vio: primer premio, Elena Cárdenas, 1964, debajo una fotografía. Una chica con sonrisa perfecta, el pelo recogido, la mirada de quien ya sabe que el mundo le pertenece. María recortó esa página y la guardó en el mismo lugar donde guardaba el recorte del objeto sin nombre, no por admiración, por precaución, porque sin conocerla sintió la electricidad de una presencia futura, como si el destino estuviera ensayando su entrada. La adolescencia de María fue una acumulación de pequeñas fugas. No escapaba con maletas, escapaba con decisiones. Se negó a ciertas fiestas, se negó a ciertos besos, se negó a la idea de que su vida estaba escrita en el barrio donde creció, y cuando llegó el momento de elegir carrera, no eligió lo que le prometía dinero rápido ni prestigio social, eligió lo que le prometía una guerra física. Sus profesores aplaudieron, su familia se asustó. Un tío le dijo con una sonrisa torcida: «Eso es para genios o para locos». María respondió sin sonrisa: «Entonces voy por buen camino». En la universidad, la realidad dejó de ser una teoría y se volvió un campo de batalla. Había alumnos que hablaban en voz alta solo para escucharse. Había catedráticos que trataban a las mujeres como visitantes temporales, como si el aula fuera un club privado. Había un tipo de crueldad elegante en algunos pasillos. Preguntas hechas para humillar, no para aprender. María no lloraba en público. Aprendió a llorar como un animal herido, escondida, rápido, con rabia. Y fue allí donde el universo empezó a mostrarle su cara menos romántica, no la cara de las nebulosas bonitas en los pósters, sino la cara administrativa, burocrática y a veces podrida de la ciencia. Becas, que se concedían por apellidos, proyectos que se repetían por miedo, egos inflados como globos a punto de estallar. María lo observaba todo con el mismo método con el que su padre arreglaba radios. Abría, miraba, localizaba el fallo. Una tarde, en un laboratorio, encontró un cartel de un seminario. Astrofísica observacional, lo que no se ve. La frase la golpeó como una bofetada. Lo que no se ve. Entró al seminario por curiosidad y salió con algo parecido a una vocación, pero sin poesía. Un objetivo. Comprendió que la astrofísica no era solo mirar estrellas, sino pelear con lo invisible. Materia oscura, energía oscura, objetos que deforman la luz, señales enterradas bajo ruido. No era contemplación, era persecución. El profesor que impartía ese seminario era un hombre de voz baja y mirada cansada. Se llamaba Arturo Leiva, y tenía un defecto que María encontró extrañamente atractivo. No vendía esperanza, vendía trabajo. Un día, al final de una clase, Arturo le preguntó: «¿Por qué estás aquí, María?». Ella pudo haber dicho: «Porque me apasiona el cosmos». Pudo haber dicho: «Porque quiero cambiar el mundo». Dijo la verdad desnuda: «Porque quiero encontrar lo que otros esconden». Arturo la miró un segundo de más. Luego asintió, como si ese tipo de respuesta fuera una contraseña. Fue Arturo quien la llevó, años después, al observatorio donde empezó esta historia. El mismo edificio viejo, la misma cúpula que crujía, un lugar con presupuesto mínimo y orgullo máximo. Un lugar donde, a falta de tecnología de punta, se sobrevivía con ingenio y terquedad. «Esto es lo que hay», le dijo Arturo. «Aquí se aprende a mirar de verdad». María, que ya había aprendido a vivir con lo que hay, se sintió en casa. Pero también fue en ese observatorio donde se cruzó por primera vez, cara a cara, con Elena Cárdenas. Elena apareció como aparece un anuncio de lujo en una pared sucia. Impecable, luminosa, fuera de lugar. Traía una carpeta negra, un reloj caro y una sonrisa sin esfuerzo. Sus zapatos no tenían polvo, sus manos no tenían tinta. «Así que tú eres María Blas», dijo, como si nombrarla fuera una forma de medirla. María la miró y sintió el mismo impulso que había sentido al ver su firma en la revista. No odio, no admiración, sino una alerta primitiva. Elena extendió la mano. María se la dio. La piel de Elena estaba tibia, casi agradable. Pero su apretón era un mensaje: «Yo mando». Esa noche, Arturo le explicó lo que nadie le había explicado con claridad. Elena no era una estudiante más. Era una promesa patrocinada, una estrella antes de observar el cielo. Tenía acceso a laboratorios, a conferencias, a redes de contactos. María escuchó sin quejarse. Pero por dentro algo se acomodó,
Como una pieza de ajedrez, la rivalidad no fue una elección, fue una consecuencia, porque la vida académica podía tolerar la mediocridad, podía tolerar el ego, incluso podía tolerar el fraude discreto, pero no toleraba dos ambiciones iguales compitiendo por el mismo oxígeno. La primera fricción fue pequeña, casi ridícula, un turno de observación. Elena necesitaba la noche del viernes para un proyecto urgente. María también la necesitaba. Arturo, cansado, propuso alternar. Elena sonrió. María puede tomar la próxima. Yo tengo una fecha límite. María respondió sin elevar la voz. Yo también. Elena inclinó la cabeza, como si esa respuesta le hubiera parecido graciosa. ¿Y cuál es tu fecha límite? María sostuvo la mirada. La que no me perdona. Elena no entendió, o fingió no entender. Y ahí, en ese malentendido, comenzó el odio elegante. La verdad era que María sí tenía un límite, no uno burocrático, uno físico. A los 20 y pocos empezó a sentir episodios de dolor fuerte en el pecho, un cansancio que no se arreglaba durmiendo, mareos que la dejaban con la visión llena de puntitos brillantes, como si el universo se colara en su cuerpo de manera grotesca. Durante meses lo ignoró, era buena ignorando. La ciencia le había enseñado a posponer el cuerpo, hasta que una madrugada, en plena observación, se desplomó, no como en las películas, con dramatismo, se desplomó como cae un objeto cuando deja de sostenerse, sin ceremonia. En el hospital, un médico le habló de una condición que requería control estricto, medicación, revisiones. La palabra crónico se quedó flotando como una amenaza educada. No le dijeron te vas a morir pronto, porque los médicos rara vez lo dicen así. Le dijeron lo suficiente para que ella lo entendiera. Tu tiempo no es infinito. María salió del hospital con una bolsa de pastillas, un papel con recomendaciones y una sensación nueva, asquerosa. Vulnerabilidad. No se lo contó a nadie en el observatorio, ni siquiera a Arturo. No por orgullo, sino por estrategia, porque en ese mundo la debilidad no era un estado, era información. Y la información circulaba con la rapidez de un chisme y la precisión de una navaja. Volvió al observatorio pocos días después, más delgada, más pálida, más silenciosa. Elena la miró y preguntó con falsa preocupación. ¿Todo bien? María respondió, mejor que nunca. Y era una mentira brillante, porque esa misma noche, en la soledad de la sala de control, María abrió otra vez el cuaderno manchado que había visto a los 17. Sí, era el mismo, y estaba allí, como esperando su mano. Y empezó a leer de verdad. Las páginas hablaban de un patrón de señales, de datos inconvenientes que no encajaban con los modelos aceptados. Hablaban de un objeto que parecía estar donde no debía, de una perturbación en la luz de estrellas lejanas, de una huella escondida bajo capas de ruido, y, entre fórmulas, había notas personales. Pequeñas frases que olían a paranoia. Me vigilan. No quieren que esto salga. Si desaparezco, busca en el archivo 4B. María sintió un escalofrío, no místico, práctico, porque el cuaderno no era solo un misterio romántico, era una pista. Y alguien, en algún momento, había querido que alguien como ella la siguiera. En la última página había un nombre escrito con tinta más oscura. A. Leiva. María levantó la mirada lentamente hacia la puerta del pasillo, como si esperara ver a Arturo allí, escuchando. No estaba. Pero el silencio del observatorio esa noche no era vacío, era pesado, como si las paredes tuvieran oídos. María guardó el cuaderno. Se tomó una de sus pastillas con un sorbo de agua tibia y miró el cielo con una decisión que ya no era solo académica, porque ahora tenía tres cosas que, combinadas, eran dinamita. Un límite de tiempo dentro del cuerpo, una pista sucia hacia algo que otros no querían ver y una rival que sonreía demasiado. Y mientras el telescopio recogía fotones antiguos, María comprendió que el cosmos no era lo único oscuro. En la Tierra, en los pasillos con diplomas, también existían agujeros negros, lugares donde la verdad entraba y no salía. El lunes siguiente, el observatorio olía a café recalentado y a electricidad vieja, como si las paredes hubieran pasado la noche masticando tormentas. María llegó temprano, antes de que la ciudad terminara de despertarse. En el bolsillo interior de su chaqueta llevaba el cuaderno manchado, envuelto en una bolsa plástica, como si fuera una evidencia. No lo sacó en público, no lo mencionó. En ese lugar, las palabras eran monedas. Si las gastabas mal, te quedabas pobre. En el tablón de anuncios colgaba una hoja nueva, impresa con tinta fresca.
convocatoria para un programa internacional de instrumentación y análisis de datos, una beca de las que cambian la trayectoria de una carrera, no por romanticismo, sino por recursos. Tiempo de telescopio, acceso a servidores, colaboración con gente de primer nivel, el tipo de oportunidad que se convertía en apellido, al lado del papel, como si el universo tuviera sentido del humor, alguien había pegado otra hoja con rotulador rojo. Plazo final, 21 días. María sintió un golpe en el estómago, no por la fecha, sino por la coincidencia con su propio reloj interno. 21 días era un número simple, limpio, insultantemente concreto, lo suficiente para escribir, procesar, justificar, lo suficiente para equivocarse una vez, lo suficiente para que Elena Cárdenas se moviera como un tiburón. Cuando Arturo apareció, traía el abrigo mal puesto y el cansancio en la cara como una marca de nacimiento. María fingió mirar el tablón como si lo acabara de notar. ¿La convocatoria?, preguntó Arturo siguiendo su mirada. Sí, van a presentarse muchos. Yo también. Arturo la observó con una atención distinta a la de antes, como si buscara grietas. ¿No te conviene ponerte más peso encima? María sonrió, mínima. No es peso, es dirección. Esa misma tarde, Elena llegó con una carpeta aún más negra que la anterior, con el logotipo de una institución que no se imprimía por casualidad. No saludó a todos. Eligió a quien regalarle una fracción de su sonrisa. «Qué interesante lo de la convocatoria», dijo en voz alta, para que el aire lo recordara. «Me han dicho que casi nadie de aquí tiene posibilidades. Por falta de historial». La palabra historial cayó como una colilla en una mesa limpia. María no levantó la mirada del monitor. «Entonces será gracioso cuando alguien de aquí gane». Elena se acercó, apoyó los dedos en el borde de la mesa de control. «Gracioso, sí. ¿Sabes qué más es gracioso? Que el talento no basta si no sabes venderlo». María respondió sin agresividad, que era su forma de agresión. «Yo no vendo. Yo demuestro». Elena soltó una risita breve, como si acabara de escuchar un chiste ingenuo. «Te deseo suerte, María. De verdad». Y la palabra de verdad sonó como un sello de goma. Cuando se fue, el observatorio pareció quedarse un poco más frío. Arturo no dijo nada. Pero María notó algo. Él evitaba mirar el tablón de anuncios demasiado tiempo, como si le diera vergüenza. Esa noche, María se quedó sola y abrió el cuaderno manchado sobre la mesa. Buscó archivo 4B en la lista mental de lugares del observatorio. No era un archivo oficial. Era una habitación pequeña, al fondo del pasillo, donde se amontonaban cajas viejas, repuestos, carpetas que nadie reclamaba. La puerta estaba cerrada con un candado simple, no un cerrojo serio. Un candado de esos que se ponen más para convencer a la conciencia que para detener a alguien decidido. María lo miró un minuto, luego sacó de su bolsillo un clip estirado y trabajó en silencio. Con la paciencia heredada de su padre, el candado cedió con un clic que sonó obscenamente fuerte. Dentro, la habitación olía a cartón húmedo y a óxido. María encendió una linterna y la luz cortó el polvo en columnas. Como si atravesara un mundo submarino, buscó números en las cajas, 1, 2C, 3D, hasta encontrar una etiqueta amarillenta, 4B. Dentro había carpetas con hojas impresas, gráficas, notas a mano, y un paquete de disquetes viejos, de esos que parecían reliquias. En una carpeta, una foto en blanco y negro del telescopio del observatorio, tomada décadas atrás. En el reverso, la misma frase: «No mires donde te dicen». María respiró lento. Aquello no era una fantasía de estudiante paranoico, era un trabajo real, escondido como si fuera pecado. Entre los papeles encontró un conjunto de curvas de luz, variaciones mínimas en el brillo de una estrella distante, repetidas con una periodicidad imperfecta, y anotaciones: lente gravitacional, microlente, anomalía, no coincide con masa estimada, posible objeto compacto no catalogado. Luego, una línea subrayada. La señal aparece cuando el ruido debería tragársela. Eso significa que alguien ha aprendido a esconderla. La palabra alguien le raspó la mente. María no era ingenua. Sabía que los datos podían ser malos, que los instrumentos mentían, que la estadística era capaz de crear monstruos a partir de casualidades, pero también sabía reconocer una obsesión de verdad. Había demasiadas comprobaciones, demasiadas noches repetidas, demasiada insistencia, como para que aquello fuera un capricho. En la carpeta final encontró algo que le hizo apretar la linterna con fuerza. Una lista de nombres, con fechas al lado,
No eran autores de artículos, eran personas del observatorio, antiguos y actuales, algunos tachados, otros rodeados con un círculo, y al final escrito con tinta más reciente. Cárdenas, acceso privilegiado. Riesgo. María cerró los ojos un segundo, como si eso pudiera ordenar el mundo. Elena no era solo una rival ambiciosa. En estos papeles aparecía como una variable peligrosa. ¿Quién había escrito esa lista? ¿Cuándo? ¿Por qué? Guardó todo como pudo. Fotografías con el móvil, notas mentales y la decisión de no llevarse nada físicamente para no dejar un rastro evidente. Antes de cerrar la caja, vio una pequeña bolsita con piezas metálicas. Tornillos, conectores, un fragmento de placa electrónica, en un papel enrollado, una advertencia. No confíes en el canal oficial. La frase era asquerosamente clara. Si María quería entender lo que estaba escondido, tendría que trabajar por fuera de los caminos limpios. Los días siguientes se convirtieron en una doble vida. De día, María hacía lo esperado. Calibraba, procesaba, asistía a seminarios, cumplía con tareas rutinarias que la hacían parecer una estudiante normal. De noche, investigaba la anomalía del cuaderno y del archivo 4B, y además empezó a escribir su solicitud para la convocatoria internacional. No podía perder esa oportunidad, porque era el único puente hacia datos y recursos suficientes para demostrar algo grande. Esa fue la trampa perfecta. El sistema la obligaba a correr 2 carreras a la vez, con el corazón, su corazón literal, frágil, marcándole el ritmo. Al 7º día, el cuerpo empezó a cobrar su precio. Durante una madrugada de reducción de datos, la pantalla le devolvió números que bailaban. Se llevó la mano al pecho y notó ese dolor sordo, como si alguien apretara una tuerca dentro de ella. Se levantó, fue al baño, se echó agua en la cara. El espejo le devolvió a una mujer joven con ojeras y una palidez que no era estética. Era matemática. Tu tiempo no es infinito. Se tragó otra pastilla y el sabor amargo le recordó algo que detestaba. Depender. Esa misma mañana, Elena apareció con noticias que eran, en realidad, una amenaza envuelta en terciopelo. Me han ofrecido acceso a un conjunto de datos del consorcio, dijo, como quien comenta el clima. Si quieres, podría enseñarte, aunque supongo que estás ocupada con tus cosas. María no mordió el anzuelo. ¡Qué generosa! No es generosidad, María, es estrategia. A mí me conviene que el observatorio no quede como un chiste. María alzó la vista, por fin. ¿Y a mí me conviene qué? ¿Ser tu nota al pie? Elena sonrió sin mostrar dientes. Te conviene entender cómo funciona este mundo. Fue en ese intercambio cuando María captó algo más. Elena estaba midiendo sus reacciones como se mide un animal en una jaula. Probaba la distancia, la resistencia, el punto donde la jaula cede. Esa noche, María decidió algo arriesgado. Si Elena tenía acceso a datos privilegiados, quizá no era solo por talento o contactos. Quizá era porque alguien quería que Elena viera ciertas cosas, y no otras. María necesitaba saber hasta dónde llegaba esa ventaja, y para saberlo necesitaba observar a su rival sin que su rival supiera. En los pasillos del observatorio había cámaras viejas, más simbólicas que efectivas, pero también había puertas que se cerraban mal y ventanas con marcos sueltos. María escogió una. La sala de impresión y archivado, al lado del despacho donde Elena solía reunirse con Arturo y otros investigadores. No entró. Se quedó en el pasillo, fingiendo ordenar papeles, mientras escuchaba la voz de Elena, clara. No podemos permitirnos otra anomalía sin control. El consorcio no quiere sorpresas. Otra voz, masculina, desconocida. Entonces eliminen el ruido, no la señal. Elena, a veces es lo mismo. María sintió náusea. La frase le había provocado una imagen asquerosa. Alguien pasando un paño por encima de la realidad, borrando manchas, como si el universo fuera una mesa que había que mantener presentable. Luego, el nombre que la heló. Leiva está inquieto, dijo la voz masculina. Hay que mantenerlo ocupado. Elena respondió con calma. Está cansado. Los cansados son fáciles. María tuvo que apretar los dientes para no hacer ruido. Los cansados son fáciles. La frase no era científica, era de depredador. Esa noche, cuando Arturo salió del despacho, María lo interceptó con naturalidad fingida. ¿Tienes un minuto? Arturo la miró, ya preparado para decir que no. ¿Qué pasa? María no pudo decirle, he escuchado que te quieren manipular. Si lo hacía, se convertía en una paranoica, en un problema, en un rumor.
Tenía que meter la verdad como se mete una aguja. Con precisión. Estoy preparando la solicitud de la convocatoria, dijo. Necesito una carta tuya. Y necesito que sea honesta. Arturo suspiró. María. No, Arturo, honesta. Él la miró como si le doliera mirarla. Te la escribiré. Fue un sí, pero no un sí tranquilizador. Era un sí con sombra. En la semana 2, el observatorio empezó a sentirse distinto. Pequeños cambios. Un armario que María recordaba cerrado, ahora entreabierto. Un archivo digital que tardaba más de lo normal en cargar. Un log de observación con líneas duplicadas. Nada lo suficientemente grande para denunciarlo, pero lo suficiente para que la piel de María se erizara. El tipo de interferencia que no deja huellas claras, solo un mensaje. Te vemos. Una madrugada, revisando registros, encontró una discrepancia que no podía explicarse por error humano. Los datos de una noche concreta, la noche en que la anomalía del archivo 4B debería haber aparecido con más claridad, estaban corregidos. Alguien había aplicado un filtro que suavizaba justo el tramo donde la señal emergía. María se quedó mirando la pantalla y el asco volvió. No asco por suciedad física, sino por la intromisión. Era como si alguien hubiera metido los dedos en su cerebro. Entonces ocurrió el primer gran giro. El filtro no era torpe, era sofisticado, aplicado con conocimiento del instrumento, del ruido, de cómo camuflar una intervención. No era vandalismo, era cirugía. María respiró hondo. Si alguien estaba alterando datos, había un objetivo. Y el objetivo seguramente no era ella. Hasta que lo fuera, necesitaba una copia limpia de esos datos. El canal oficial estaba contaminado, así que volvió a la advertencia del archivo 4B. No confíes en el canal oficial, que era el canal no oficial, el lugar donde la información todavía no había pasado por manos interesadas. El propio detector, el almacenamiento bruto, los respaldos físicos. El observatorio tenía un cuarto de servidores con una puerta que se cerraba con tarjeta. María no tenía tarjeta, Elena sí. Arturo también. Los técnicos por turnos. María decidió intentar algo que le repugnaba por lo que implicaba. Manipular. No manipular datos, manipular personas. Con paciencia, se hizo amiga de un técnico nocturno, Julián, un hombre que hablaba poco y fumaba demasiado. No le pidió acceso, le pidió conversación. Le preguntó por el equipo. Le mostró interés real, y en una noche de lluvia, cuando Julián estaba cansado y quejándose del frío, María dijo: «Necesito revisar unos respaldos antiguos para una solicitud. Si no encuentro el archivo, me quedo fuera. Son 3 semanas de trabajo tiradas a la basura». Julián la miró con indiferencia. «No debería». María no suplicó. No actuó como víctima. Lo sé. Esa aceptación curiosamente lo ablandó. 5 minutos, dijo. Y si alguien pregunta, yo no te vi. Cuando entró al cuarto de servidores, el zumbido de las máquinas sonó como un enjambre. María conectó un disco externo y buscó el respaldo bruto de la noche clave. Lo encontró. Lo copió. 5 minutos exactos. Y salió con el corazón golpeándole el pecho de una forma que no era solo enfermedad. Era adrenalina. En su cuarto, esa madrugada, procesó el archivo con sus propias herramientas, sin filtros preaplicados. La señal apareció. Una anomalía breve, sutil, pero coherente con lo que el cuaderno manchado insinuaba. Una perturbación como una huella de algo masivo, compacto, oscuro. Algo que pasaba entre la luz y el ojo, doblándola como quien dobla una cuchilla. María se quedó mirándolo y sintió por primera vez en semanas una satisfacción pura. Había algo real, algo que alguien quería borrar, algo que podía ponerla en el mapa o enterrarla. Al día siguiente, el segundo giro llegó como un golpe en la mandíbula. Elena anunció en voz alta que había sido invitada a presentar un avance preliminar en un seminario externo. El tema, dicho con la ligereza de quien elige un postre: microlentes gravitacionales y anomalías en curvas de luz. María sintió que la sangre se le enfriaba. Elena estaba presentando su tema escondido. El tema que María había rescatado del respaldo bruto. No podía ser coincidencia. Elena la encontró en el pasillo, como si hubiera estado esperándola. «Me dijeron que estabas trabajando en cosas parecidas», dijo, con una sonrisa amable. María sostuvo la mirada. «Qué raro que lo supieras». Elena levantó los hombros. «El mundo académico es pequeño. Los rumores viajan». María sintió ganas de vomitar. Rumores, claro,
rumores construidos como paredes. Esa noche, María hizo algo que nunca habría hecho si no tuviera el tiempo apretándole desde dentro. Confrontó a Arturo, pero sin decirle todo. Alguien está tocando datos, dijo, en voz baja, en la sala de control. Arturo se quedó quieto, como si esa frase le hubiera golpeado una costilla. ¿Qué estás diciendo? Que los archivos de una noche han sido filtrados de forma intencional. Arturo miró la pantalla, luego a María. ¿Estás segura? María pensó en decir, sí, porque he entrado sin permiso al cuarto de servidores. No lo dijo. Lo suficiente. Arturo pasó una mano por su cara. Esto no debería pasar. María observó sus dedos temblorosos y entendió algo terrible. Arturo sabía más de lo que decía, pero estaba agotado, cansado, fácil. ¿Elena tiene acceso a esos datos?, preguntó María. Arturo no respondió de inmediato. Esa pausa fue una confesión. Tiene acceso a muchos datos, dijo por fin. María apretó la mandíbula. Entonces alguien la está dejando jugar con cartas marcadas. Arturo la miró con una mezcla de miedo y resignación. María, hay cosas, hay estructuras. No puedes luchar contra todo. María sintió el corazón latir con fuerza, y el dolor punzante le recordó el límite. No estoy luchando contra todo, dijo. Estoy luchando contra esto. Arturo bajó la voz, casi un susurro. Si te metes en ese terreno, van a decir que eres inestable. ¿Qué exageras? ¿Qué inventas? Y entonces me quedo sola, terminó María. Arturo no negó. Solo cerró los ojos un momento, como si estuviera rezando a un Dios que ya no contestaba. Con el plazo de la convocatoria acercándose, María estaba atrapada en una pinza. Si presentaba su solicitud con esa anomalía como eje, necesitaba pruebas sólidas y respaldo institucional. Pero si revelaba demasiado, Elena, o quien moviera a Elena, podría anticiparse y apropiarse del relato oficial, y si se callaba, perdería la oportunidad de recursos para demostrarlo. Fue allí donde María tomó la decisión más peligrosa y más suya. Iba a construir dos narrativas, una pública, impecable, enfocada en metodología y capacidad técnica para la convocatoria, y otra privada, una línea subterránea de pruebas guardadas fuera del sistema, lista para salir a la luz si alguien intentaba borrarla del todo. En la tercera semana, el cuerpo la castigó más fuerte. Una mañana se despertó con el pulso desbocado, como si el corazón quisiera saltar del pecho y huir. Se quedó sentada en la cama, respirando lento, contando, obligándose a ser un instrumento. Pensó, si hoy me caigo, Elena gana. La idea era absurda, cruel, y funcionó como combustible. Escribió durante horas, revisó cada frase como si fuera un cable de alto voltaje, preparó gráficos, justificó métodos, describió cómo distinguir una señal real de una ilusión estadística, y, en paralelo, guardó capturas, hashes, copias redundantes en lugares que nadie miraba. Memorias USB enterradas en libros, archivos, cifrados con nombres ridículos, impresiones escondidas entre manuales viejos. En la víspera del cierre de la convocatoria, día 20 de 21, Elena apareció en el observatorio con una noticia que era, en realidad, una sentencia. Han decidido que yo represente al observatorio en el programa, dijo como si fuera inevitable. Arturo me lo confirmó. María sintió un destello de blanco en la vista, no supo si era rabia o su cuerpo fallando. ¿Decidido quién?, preguntó con calma quirúrgica. Elena sonrió. La gente que decide. María notó el placer mínimo detrás de la frase. Elena disfrutaba la vaguedad porque era poder. María no discutió, no gritó, solo dijo, mañana se cierra el plazo. Elena inclinó la cabeza. Exacto. Y esa palabra, exacto, fue un cuchillo. Esa noche, María entró al observatorio más tarde de lo habitual, no para observar estrellas, para observar el sistema. Se movió como una sombra entre salas, escuchó puertas, respiraciones, el zumbido de las máquinas. Llegó al despacho de Arturo. La puerta estaba cerrada, pero la luz se filtraba por abajo. Tocó. ¿Quién? La voz de Arturo sonó cansada. Yo. Arturo abrió. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado mirando pantallas o pensando demasiado. No es buen momento. María entró igual. ¿Es verdad lo que dice Elena? Arturo cerró la puerta con cuidado, como si temiera que el pasillo escuchara. María, dijo, y en su tono había algo parecido a la culpa. Hay presiones. Si el observatorio consigue un puesto en ese programa, tendremos fondos. Renovación. Sobreviviremos.
¿Y si soy yo la que lo consigue? Arturo bajó la mirada. Ellos no quieren riesgos. ¿Riesgos como qué? Arturo tragó saliva. Como gente que hace preguntas incómodas. María sintió asco, un asco caliente, porque de pronto todo tenía una forma. No era solo talento, era obediencia. Elena era valiosa porque era útil. Entonces me estás diciendo que no se trata de ciencia, dijo María. Se trata de control. Arturo no lo negó, y ese silencio fue otro giro. Arturo no era el villano, pero era una pieza, y las piezas, aunque sufran, siguen las reglas del tablero. María apoyó sobre su escritorio un sobre cerrado. Aquí está mi solicitud, completa, lista para enviarse. Arturo la miró como si fuera dinamita. María, no te estoy pidiendo permiso, dijo ella. Te estoy dando la oportunidad de no ser cómplice. Arturo se quedó inmóvil. Por un segundo, María creyó que lo había tocado en algún lugar vivo. Luego él habló, con voz quebrada. Si la envío, si te apoyo, me hunden. María sintió el corazón doler, literal, como si la emoción se transformara en electricidad. «¿Y si no lo haces?», respondió, «me hundes a mí». Arturo respiró, temblando. La mano le fue al cajón inferior, como por reflejo, y María lo vio abrirlo y sacar un objeto. Una vieja llave metálica, con el borde gastado. «Esa llave», dijo Arturo. «Abre el archivo 4B». María lo miró, helada. Ella ya había entrado. Así que Arturo sabía, siempre supo. «¿Por qué me la das ahora?», preguntó. Arturo apretó la llave en la palma. «Porque ya no puedo fingir que no pasa nada». Levantó los ojos por fin. «¿Y por qué? Porque hubo alguien antes que tú, alguien que quiso sacar esto a la luz, y pagó un precio». María sintió un escalofrío. «¿Quién?». Arturo dudó un segundo. «Mi mentor, el que escribió ese cuaderno». Y la palabra mentor sonó como una herida abierta. Desapareció del mapa académico en 2 meses. Lo ridiculizaron, le cerraron puertas, y un día dejó de contestar llamadas. María tragó saliva. Esa era la parte escondida que olía mal desde el principio. El universo no era el enemigo era la maquinaria humana alrededor del universo. «Elena», susurró María. «¿Ella?». Arturo negó lentamente. «No lo sé, pero sé que ella está conectada a la gente que nos salva». María sostuvo la llave y en su mano pesó como un veredicto. La madrugada final llegó con lluvia golpeando la cúpula. María envió su solicitud desde un ordenador fuera del observatorio, usando una conexión ajena, una precaución casi paranoica. Luego volvió, empapada, con el cuerpo temblando, y entró en la sala de control. Encontró a Elena allí. Elena estaba sola, mirando la pantalla, con el cabello perfectamente recogido, como si el agua no pudiera tocarla. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse. María se quedó en la puerta. «¿Qué haces aquí?». Elena sonrió. «Cerrando asuntos». María sintió el pulso acelerarse. «¿Asuntos como borrar datos?». Elena se giró despacio. Sus ojos no tenían rabia, tenían cálculo. «¿De verdad crees que estás descubriendo algo?», preguntó. «María, esto ya lo han visto antes. Lo que tú llamas verdad, otros lo llaman inconveniente». María apretó la llave en el bolsillo. «¿Por qué lo escondéis?». Elena inclinó la cabeza. «Porque si se publica sin control, se genera una guerra. Consorcios compitiendo, financiación moviéndose, reputaciones cayendo. El mundo real no es un póster de galaxias bonitas». María sintió asco, otra vez, pero también claridad. Elena no era una científica sedienta de conocimiento, era una administradora del misterio. «No eres mi rival por el cielo», dijo María. «Eres mi rival por la narrativa». Elena sonrió más. «Exacto». En ese instante, el monitor emitió un pitido y una ventana apareció. «Acceso remoto activo». Elena había abierto una sesión para modificar algo. María se lanzó hacia la consola, pero Elena fue más rápida y tecleó con una calma insoportable. María vio el nombre del archivo en pantalla, vio el filtro listo para aplicarse, vio, casi como en una alucinación, la señal siendo suavizada hasta desaparecer. Y entonces, sin pensar, María dijo una frase que no había planeado. «Tengo copias». Elena se quedó quieta. Solo un parpadeo. Pero fue suficiente. La máscara se agrietó. «¿Qué copias?». María sostuvo la mirada. «Las que no puedes tocar desde aquí». Elena se acercó un paso y su voz bajó peligrosa. «Estás jugando con fuego». María sintió el dolor en el pecho, como una confirmación. «Yo ya estoy quemándome», dijo. Elena la miró como se mira a alguien que acaba de convertirse en amenaza real.
Luego, muy despacio, sonrió otra vez. Entonces ya no eres útil como testigo, solo como ejemplo. María sintió un frío brutal, porque entendió lo que Elena acababa de insinuar. No se trataba de ganarle una beca, se trataba de quebrarla. Y justo cuando María iba a dar un paso hacia adelante, la luz del observatorio parpadeó. Y se apagó. El zumbido de las máquinas murió. La pantalla se oscureció. En la oscuridad solo quedó el sonido de la lluvia y la respiración de dos mujeres en una habitación llena de instrumentos que, sin electricidad, eran hierro ciego. ¿Qué has hecho?, susurró María. En la oscuridad, la voz de Elena sonó tranquila. Demasiado tranquila. Nada. Pausa breve. Solo he dejado que el edificio sea lo que siempre ha sido. María recordó los tornillos, los conectores, la placa electrónica en el archivo 4B, recordó la advertencia. No confíes en el canal oficial. Recordó también a su padre arreglando radios. Si el sistema se apagaba, no era el fin. Era un lenguaje que ella sí sabía hablar. Metió la mano en el bolsillo y apretó la llave. Si la electricidad era el canal oficial, la mecánica era el subterráneo. Y en ese silencio negro, María tomó la decisión que la convertiría en otra persona. No iba a huir, no iba a negociar. Iba a abrir, con sus propias manos, la parte del observatorio que nadie quería abrir. Y sacar de allí lo que tenían escondido. Antes de que la oscuridad se la tragara a ella, la oscuridad no era romántica. No era noche estrellada. Era una oscuridad sucia, de edificio viejo, con olor a cables calientes que se enfrían y a lluvia que se mete por las rendijas. María tanteó la pared hasta encontrar el borde metálico del armario de herramientas. Sus dedos conocían ese relieve como se conoce una cicatriz. En el fondo de la sala, Elena respiraba con una calma casi ofensiva, como si el apagón fuera un detalle previsto en un guión. «No te muevas», dijo Elena sin alzar la voz. «Podrías lastimarte». María apretó la mandíbula. La frase sonaba a preocupación, pero era un aviso. «Sé dónde estás, y esto está bajo mi control». En su pecho, el dolor palpitaba al ritmo de una alarma interna. No era un ataque completo, pero era un recordatorio. Su cuerpo tenía menos paciencia que su mente. Encontró la linterna de emergencia, la golpeó una vez, dos, y el cono de luz se encendió con un parpadeo indeciso. Iluminó una esquina de la consola, cables, papeles. Elena se cubrió los ojos con un gesto teatral. «Siempre tan preparada», murmuró. María no respondió. Si hablaba, gastaba aire, y esa noche el aire era valioso. Caminó hacia la caja de interruptores del cuarto, un panel viejo con tornillos deformados. Recordó la bolsita del archivo 4B. Conectores, tornillería, un fragmento de placa. Aquello no era basura. Era un kit de sabotaje o un intento de reparación clandestina, dependiendo de quién lo usara. Giró un tornillo con destornillador, otro. El panel cedió con un gemido. Dentro, el cableado parecía un intestino expuesto. Polvo, aislantes resecos, una regleta con marcas oscuras, como si hubiera recibido más de un golpe. María enfocó la luz y vio algo que le provocó un asco inmediato, físico. Un puente improvisado, una derivación que no debía existir, y un pequeño dispositivo conectado donde solo debería haber continuidad. No era un fallo casual, era un dedo dentro de la máquina. Elena dio un paso, lenta. «No toques eso», dijo, ahora sí, con filo. María sintió una chispa de satisfacción amarga. Elena se preocupaba. Eso confirmaba que María estaba mirando el lugar correcto. «¿Qué es?», preguntó María, solo para escuchar la respuesta. Elena sonrió como se sonríe a una niña que pregunta ¿por qué el cielo es azul? «Un seguro, para evitar daños». María soltó una risa breve, casi sin sonido. «Sí, daños, a vuestra historia». Tomó aire. Si el dispositivo cortaba la energía con un patrón, debía tener un punto débil. María desconectó primero la derivación secundaria, luego el puente. El dispositivo se quedó colgando como un parásito sorprendido. Durante un segundo no pasó nada. Luego, desde el pasillo, se oyó un clic y el zumbido distante de un transformador volviendo a la vida. Las luces de emergencia parpadearon. La consola emitió un pitido débil. La electricidad estaba regresando, pero no completa. Un regreso inestable, como un animal herido que no sabe si atacar o huir. Elena se quedó inmóvil, su sonrisa congelada por primera vez. «¿Qué hiciste?», preguntó, y había algo casi personal en su voz. María levantó la linterna. «Abrí lo que tú cerraste». La tensión en el aire se espesó. Si aquello hubiera sido una pelea física,
Elena habría perdido. Pero Elena no competía con fuerza, competía con estructura, con llamadas, con puertas cerradas, con narrativas. María lo sabía, y por eso no se permitió la ilusión de victoria. En cuanto la consola recuperó suficiente energía, María hizo lo que su instinto le gritaba. Desconectó el acceso remoto, cortó la sesión abierta. Guardó un volcado de logs en un dispositivo propio. Capturas, marcas de tiempo, huellas, pruebas que no podían transformarse en malentendidos. Elena la observó sin moverse, y su voz bajó como una confesión venenosa. Aunque tengas copias, nadie te va a creer. María la miró, y en su mirada no hubo heroísmo, hubo cálculo. Entonces no voy a pedir que me crean. Voy a obligarlos a leer. Elena inclinó la cabeza, como si evaluara un nuevo tipo de peligro. ¿Sabes lo que pasa cuando obligas a leer a gente poderosa?, preguntó. Te conviertes en una nota al pie, o en una advertencia. María sintió el latido en el pecho como una punzada. Su límite no era simbólico, era una cuenta atrás. Ya soy una advertencia, dijo. Elena soltó una risa suave, casi admirativa. No tienes idea de lo que acabas de activar. Y se fue, dejándola con el zumbido de máquinas y el olor a polvo eléctrico. La puerta se cerró, y el observatorio volvió a ser un animal viejo que respiraba en la noche. María no durmió. No por valentía, sino porque dormir era perder horas que no podía gastar. Había dos plazos corriendo al mismo tiempo. El plazo administrativo ya había caído, pero venía el plazo de la respuesta. Y el plazo, de su cuerpo, impredecible y cruel, seguía ahí, apretándole la garganta por dentro. En los días siguientes, se convirtió en una trabajadora invisible, y esa invisibilidad fue, por primera vez, una ventaja. Por la mañana asistía a reuniones con cara neutra. Elena también estaba allí, impecable, conversando con visitantes como si el apagón no hubiera existido. Nadie mencionaba la noche de la lluvia, nadie decía sabotaje, nadie decía intervención. El observatorio, como toda institución con miedo, prefería llamarlo incidente técnico. Por la tarde, María se encerraba con datos brutos, no los del canal oficial. Los salvajes, los que venían del detector con su fealdad original. Ruido, errores, picos raros, ese tipo de datos que si no los entiendes te engañan, y si los entiendes te muestran el universo sin maquillaje. Comenzó el verdadero proceso de trabajo. Calibración obsesiva, comparación cruzada, simulaciones. Pasaba horas verificando que lo que veía no era un artefacto del instrumento. Construyó un modelo de microlente gravitacional con parámetros variables, y lo alimentó con el historial del telescopio, con cambios de temperatura, con vibraciones del mecanismo. Era como escuchar una canción antigua bajo estática. Necesitabas saber qué parte era música y qué parte era ruido del mundo. Cuando la señal volvía a aparecer, siempre en el mismo punto temporal, con la misma forma sutil, María sentía una mezcla de placer y náusea. Placer por la consistencia, náusea por la certeza de que alguien había intentado borrarla, pero el universo no se dejaba borrar con tanta facilidad. El primer gran avance llegó al día 9 después del apagón. María encontró un patrón secundario, escondido dentro del patrón principal. No era solo una microlente. Había una asimetría, una especie de cola en la curva, como si el objeto que doblaba la luz no fuera una esfera simple, sino algo más complejo. Un sistema binario, o un objeto con entorno, o una masa en interacción con otra. La revelación la dejó sin aliento. Si era real, aquello no era una anomalía pequeña, era una puerta. Y entonces el golpe. Elena presentó en el seminario externo. Alguien le envió a María el resumen por correo. María lo leyó con el estómago encogido. Elena hablaba de anomalías consistentes con microlente y proponía una explicación conservadora. Conservadora era la palabra que se usa para domesticar lo raro. Elena estaba preparando el terreno para que, cuando el descubrimiento saliera ya con cadena y collar. María comprendió el plan. Si Elena controlaba la interpretación, podía controlar la historia. Podía decir, sí, era esto, ya lo sabíamos, no es tan grande. Podía apagar el incendio antes de que ardiera. María necesitaba algo que Elena no pudiera trivializar, algo con dientes. Esa noche volvió al archivo 4B con la llave que Arturo le había dado, ya sin necesidad de forzar nada. Abrir con llave tenía un sabor distinto. Ya no era una intrusa, era una heredera de un secreto que alguien había enterrado. Dentro de la caja 4B
encontró una carpeta que antes no había notado. Estaba detrás de un conjunto de manuales, como escondida a propósito. La abrió y el mundo se torció. Había correspondencia impresa, cartas, memorandos, fragmentos de correos, un hilo de presión institucional. Había un reporte interno que decía, en lenguaje educado, los resultados deben alinearse con el consenso para evitar daño reputacional. Había una frase subrayada, evitar publicaciones prematuras, como si la verdad fuera una fruta que solo algunos podían decidir cuándo estaba madura. Y lo más repugnante, un documento de evaluación de riesgo que mencionaba explícitamente control narrativo. No eran científicos discutiendo teorías, eran gestores planeando cómo se debía sentir el mundo al enterarse de algo. En un margen, con letra del mentor de Arturo, una frase que era casi un grito. Si el universo no cabe en su presupuesto, lo recortarán. María se apoyó contra la pared, sintió el pecho apretarse. La mezcla de satisfacción e interés que le provocaba avanzar se ensució con una capa de asco. La ciencia no estaba siendo guiada por el deseo de comprender, sino por el deseo de no perder poder, y ahí vino el twist que la cambió. En ese mismo paquete encontró una hoja con su propio nombre, no María Blas, escrito como firma, su nombre en una lista reciente, con una fecha que coincidía con el día de su desplome en el observatorio meses atrás. Al lado una nota breve, vulnerable, ¿se puede aislar? María sintió un frío que no venía de la lluvia ni del edificio. Venía del entendimiento. No solo estaban borrando datos, estaban siguiendo personas. La rabia le dio energía, una energía peligrosa de la que te rompe por dentro. Se tomó otra pastilla y juró, ahora con claridad brutal, no iba a ser aislada en silencio. Decidió entonces cambiar de estrategia. No iba a pelear sola contra Elena en el terreno social. Iba a construir una prueba científica tan robusta que cualquier ataque sonara a sabotaje evidente. Necesitaba ver más eventos, más curvas, más coincidencias. Un solo caso es sospechoso, 3 casos son patrón, 10 casos son un argumento que muerde. Solicitó tiempo de observación adicional, pero le fue denegado con excusas vagas. No hay disponibilidad. Prioridades del consorcio. Reorganización. Excusas con sonrisa. Así que María hizo algo que rozaba lo suicida académicamente. Buscó datos públicos y semipúblicos de otros telescopios, archivos abiertos, repositorios, se apoyó en comunidades que no pedían permiso para mirar, astrónomos amateurs avanzados, redes de observación distribuida, gente que amaba el cielo sin comités. Montó un pequeño consorcio clandestino desde su portátil, enviando correos cifrados, pidiendo confirmación independiente. No les contó todo, solo lo suficiente, y sorprendentemente respondieron. Un observador en otra latitud le devolvió una curva con un evento similar, luego otro, y otro, no idénticos, pero con la misma firma. Una desviación improbable, una cola asimétrica, un tiempo de cruce consistente con un objeto compacto no catalogado. En ese punto, María dejó de hablar de anomalía, empezó a hablar de población, una población de eventos que sugería algo más grande. Un conjunto de objetos oscuros, compactos, quizá una clase de cuerpos que no estaban en catálogos porque nadie los buscaba con la metodología adecuada, o porque a alguien le convenía que no existieran oficialmente. El trabajo de María se volvió una línea de montaje de rigor, estadísticas bayesianas, evaluación de falsos positivos, simulaciones, Montecarlo, validación cruzada. Si Elena intentaba decir ruido, María iba a responder con un muro de probabilidad, y en paralelo su cuerpo se quebraba en pequeñas derrotas, dolor, mareos, palpitaciones. Un día se desmayó brevemente en el baño, apoyada en la puerta, y se despertó con la frente fría contra el suelo. Se quedó ahí un minuto, respirando, escuchando el sonido ridículo de un goteo. Pensó, si muero ahora, Elena contará mi historia por mí. Se levantó, se lavó la cara, volvió al ordenador, porque el miedo a ser narrada por otro era peor que el miedo a morir. En el día 15 después del apagón, Arturo la llamó a su despacho. Parecía más viejo, más flaco, como si el cansancio se hubiera instalado en su piel. Recibí una llamada, dijo sin rodeos. María se tensó. ¿De quién? Arturo tragó saliva. Del consorcio. Preguntaron por ti, por tus hábitos, por tus accesos, por tu salud. La palabra salud cayó como un vaso de vidrio. María sintió un asco profundo. Habían olido su límite, querían usarlo.
¿Qué dijiste? Preguntó. Arturo la miró con vergüenza. Que eres brillante, que eres intensa, que estás bajo mucha presión. María sostuvo la mirada. Eso no responde. Arturo cerró los ojos un instante. Dije que estabas bien. María exhaló. No era una victoria, era una tregua. Quieren que me rompa, dijo ella. Arturo asintió, apenas. Elena me pidió que te redujera la carga. Las comillas invisibles en su voz eran veneno. Quiere que te aleje de los datos. María sintió el corazón arder. ¿Y lo harás? Arturo la miró, y por primera vez en mucho tiempo había algo como fuego en sus ojos cansados. No. La palabra fue pequeña, pero fue un quiebre en la estructura. Arturo, la pieza cansada, había decidido no ser tan fácil. María se levantó para irse, pero Arturo habló otra vez. Ten cuidado. Elena no está sola. María lo sabía. Elena era el rostro. Detrás había manos. El resultado de la convocatoria llegó por correo una mañana gris. María abrió el mensaje con el pulso temblando. La respuesta fue una frase breve, cortés, cruel. Rechazada. Razones. Ajuste de prioridades. Competencia alta. Alineación institucional. María sintió una punzada de vacío, no por orgullo, por logística. Sin ese programa, su acceso a recursos quedaba limitado, y Elena seguramente celebraría, pero el universo, con su humor oscuro, le devolvió algo en el mismo día. Un correo de uno de los colaboradores externos, con asunto confirmación fuerte. Adjuntaba un conjunto de curvas y un análisis independiente, con la frase, «Esto no es ruido, esto es algo nuevo». María se quedó mirando la pantalla. Perdía un programa, pero ganaba una confirmación externa. Y una confirmación externa era dinamita, porque no podían controlarla con filtros internos. Fue entonces cuando decidió la jugada final de su acto de trabajo. Publicación preventiva, no una publicación en la revista más prestigiosa, donde los comités podían demorar meses por revisión. No. Iba a soltar un preprint con datos, métodos y anexos suficientes para que cualquiera pudiera replicarlo. Lo suficiente para que, si intentaban borrarla, el intento quedara a la vista del mundo. Escribió como si tuviera una fecha de muerte. Cada párrafo era un paso. Cada ecuación, una puerta cerrada a la manipulación. Puso los logs del apagón como apéndice técnico, sin acusaciones directas, solo hechos. Marcas de tiempo, cambios en archivos, intervención de filtros. Lo dejó ahí como un cadáver en una habitación. No hacía falta decir «lo mataron». Bastaba con mostrar la herida. Cuando el preprint estuvo listo, María lo subió desde una red fuera del observatorio, con un nombre de usuario nuevo, con cifrado, con precauciones que daban asco por lo que implicaban. Vivir como si la verdad fuera contrabando. El efecto fue inmediato y violento, no por explosiones físicas, sino por llamadas. Al día siguiente, el observatorio recibió correos de colegas, preguntas, solicitudes de datos. Un investigador de otra institución escribió, «Esto es enorme». Otro, «¿Por qué no estaba esto en circulación antes?». Una tercera pregunta, la peor, ¿hubo interferencia? Elena apareció en el observatorio con una sonrisa que ya no era elegante, era tensa. Sus ojos estaban más afilados. «¿Qué hiciste?», preguntó, y la máscara de cortesía tembló. María no se levantó de la silla. «Publiqué». Elena apretó los labios. «No tenías autorización». «No necesitaba autorización para no mentir», respondió María. Elena dio un paso más cerca. Su perfume caro, mezclándose con el olor a polvo del observatorio, la mezcla era repulsiva. «Acabas de provocar una tormenta», susurró. María la miró con calma. La tormenta ya existía. Solo abrí la ventana. Elena la señaló con un dedo que temblaba apenas. «Te van a destruir». María sintió el dolor en el pecho, como una mano, y dijo la verdad más simple. «Entonces tendrán que destruir también los datos. Y eso es más difícil cuando el mundo los tiene». Elena se quedó inmóvil, y en su silencio hubo un giro final, casi íntimo. Por primera vez, Elena pareció temer, no por su reputación, por perder el control. Horas después, María recibió un mensaje cifrado de un remitente desconocido, solo una frase. «Bienvenida al verdadero cielo. Ahora ya no hay escondites». María se quedó mirando esas palabras y comprendió que había cruzado una línea invisible. La ciencia que amaba, la de mirar y entender, se había convertido en otra cosa. Una batalla por quien decide qué es real. Esa noche, sola, en su cuarto, sintió el corazón latir de forma irregular.
Se llevó la mano al pecho, respiró y en el espejo vio a alguien más dura, más peligrosa, no una heroína. Una mujer con el tiempo contado y con una prueba que ya no podía meterse de vuelta en la caja, y en algún lugar Elena también estaba despierta, haciendo llamadas, moviendo piezas, porque la rivalidad ya no era por una beca ni por un seminario, era por algo más grande. ¿Quién iba a escribir el relato de ese nuevo tipo de oscuridad que flotaba entre las estrellas? El golpe no llegó con sirenas, llegó con silencio. Una semana después del preprint, el observatorio amaneció con un aviso en la puerta principal. Revisión de protocolos, acceso restringido, letras limpias, tono administrativo, como si la realidad pudiera plegarse con papel membretado. María lo leyó de pie, con la espalda recta y una calma que no era serenidad, era defensa. Notó algo más. En la esquina inferior, una firma digital que no pertenecía al observatorio, era del consorcio. La misma estructura que, en público, decía prioridades, y en privado olía a manos que borraban. Dentro, los pasillos estaban más vacíos, los técnicos evitaban mirarla, no por odio, sino por miedo. El miedo social, ese que te ordena apartarte del fuego para no oler a humo. Arturo apareció al final del corredor, con un gesto de derrota. «Han puesto auditoría», dijo sin rodeos. María asintió. El cuerpo le lanzó una punzada como si celebrara el anuncio con dolor. ¿Auditoría de qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. De todo, datos, accesos, equipos. Y... Arturo tragó saliva. De personas. La palabra personas era una puerta a un cuarto que nadie quería abrir. María caminó hacia la sala de control. La consola parecía igual, pero no lo era. Había un pequeño dispositivo nuevo en el lateral del rack, una caja gris con un LED parpadeante, como un ojo que no pestañeaba del todo. ¿Eso?, preguntó María. Arturo no la miró. Monitoreo. María sintió asco, no asco moral abstracto, un asco físico, de invasión. El observatorio, ese lugar que ella había amado por su honestidad ruidosa, ahora tenía perfume de oficina policial. La respuesta del mundo externo al preprint había sido demasiado grande. Había preguntas, sí, había interés, pero también había algo más. Un rumor que se instalaba como moho. María Blas publicó sin autorización. María Blas está obsesionada. María Blas interpreta señales donde no las hay. La vieja técnica. Si no puedes destruir los datos, ensucia al mensajero hasta que parezca el tipo de persona que inventa incendios. Elena Cárdenas se movía dentro de ese rumor con la elegancia de quien sabe bailar sobre vidrio sin cortarse. En público hablaba de necesidad de rigor y prudencia. En privado, según Arturo, llamaba a puertas altas. «No te imaginas lo que está diciendo», susurró Arturo una tarde, como si temiera que las paredes escucharan. María lo miró. «Me lo imagino». Arturo negó. «Dice que no estás bien, que has tenido episodios». María sintió un golpe, su cuerpo, su límite. Lo estaban convirtiendo en arma. «¿Episodios?», repitió despacio. «Tu desmayo, tus visitas al baño, tus...». Arturo apretó los labios. «Pastillas». María sintió la boca seca. Había guardado ese secreto como se guarda un cuchillo, y ahora el cuchillo estaba en manos de su rival. «¿Cómo lo sabe?», preguntó María. Arturo miró al suelo. «Hay gente que observa. Y... Elena es buena consiguiendo información». María cerró los ojos un segundo. La satisfacción de haber publicado se mezcló con un sabor repulsivo. El sistema no perdonaba a quien mostraba grietas. Esa noche, en su habitación, María extendió sobre la cama una serie de impresiones. Curvas de luz, análisis, tablas, confirmaciones externas. Era su escudo. También era su sentencia. Cada hoja era evidencia de que tenía razón. Cada hoja era un motivo más para que la aplastaran. El límite del tiempo se volvió concreto de una forma distinta. El médico le había ajustado la medicación, había advertido de riesgos, había sugerido reducir estrés. Reducir estrés era un chiste cruel. En su pecho, el corazón se comportaba como un objeto inestable, a veces regular, a veces a destiempo, como si tocara una música que nadie más escuchaba. María empezó a contar días sin querer. Lunes, martes, miércoles, como si cada amanecer fuera un préstamo. Y entonces llegó el twist que no había previsto. El preprint empezó a vivir sin ella. Un grupo en otra institución replicó parte del análisis y publicó una nota técnica. Resultados consistentes.
Otro equipo propuso una interpretación más audaz, una posible población de objetos compactos oscuros no catalogados, con implicaciones para modelos de distribución de masa. La conversación se encendió afuera, en foros académicos, en seminarios online, en correos. El consorcio ya no podía fingir que era un capricho local. La señal, esa mancha que querían limpiar, se convertía en tema de debate internacional. Elena, sin embargo, intentó el movimiento final de apropiación. Anunció un paper oficial del consorcio, con su nombre en primera, autoría, que ordenaría el hallazgo dentro de una narrativa aceptable, un artículo que hablaría de lo mismo, pero sin mencionar sabotajes, sin mencionar filtros, sin mencionar el olor a podrido de los pasillos. María se enteró por un correo reenviado, lo leyó con una calma peligrosa y se rió, una risa corta que le dolió en el pecho. «Va a enterrarme con mi propio trabajo», dijo en voz alta, sola. En ese punto, Arturo ya no era solo un mentor, era un hombre con culpa, y la culpa a veces se convierte en coraje cuando ya no queda nada que perder. Una madrugada entró en la sala donde María trabajaba y cerró la puerta detrás de sí. «Tengo algo», dijo. María levantó la mirada. Arturo llevaba un sobre marrón, viejo, con manchas de humedad. «¿De dónde?», preguntó María. «Del archivo que nadie abre», respondió Arturo, y en su voz había vergüenza. «Lo escondí hace años, para no meterme en problemas». María extendió la mano. Arturo dudó un segundo y se lo dio. Dentro había copias de un intercambio de correos antiguo del mentor desaparecido. No eran teorías, eran advertencias. Había una frase que le clavó una aguja en el estómago. «Si publican el hallazgo sin control, me destruirán. Si no lo publico, me destruiré yo». La misma pinza que ahora apretaba a María. Más abajo, otro correo decía: «Me han ofrecido un trato. Me dan prestigio si cedo la autoría y firmo la versión prudente. He dicho que no. He recibido amenazas veladas sobre mi estabilidad». María sintió el mundo cerrarse. «Eso es lo que están haciendo conmigo», susurró. Arturo asintió. «Sí, y esto es lo que prueba que no eres la primera». María leyó otra página. Allí estaba el nombre que la hizo tragar saliva. Elena Cárdenas, mencionada no como autora, sino como contacto emergente del programa. Años atrás, cuando aún era joven, no era la misma Elena de ahora, pero era una señal. La conexión venía de lejos. Elena no era un accidente del presente, era un proyecto de larga duración. «¿Cuánto sabía ella?», preguntó María. Arturo apretó los labios. «No lo sé, pero sé que se mueve como alguien que ha sido entrenado». María sintió náusea, no por Elena como persona, sino por la idea de que el sistema fabricaba científicos como se fabrican embajadores. No para descubrir, sino para administrar el descubrimiento. Con ese sobre en mano, María tenía dos caminos: guardarlo como arma de último recurso, o usarlo y provocar una guerra abierta, y la guerra abierta tenía costo, no solo reputacional, físico. El cuerpo de María ya estaba al límite. Había noches en las que se despertaba con la sensación de ahogo y el corazón desordenado como un tambor mal afinado. El tiempo de su vida se volvió un personaje más, un antagonista silencioso. María se dio cuenta de algo duro. Quizá no podía ganar una batalla larga, pero podía ganar una batalla rápida. La pregunta dejó de ser «¿cómo triunfar en el sistema?», y se volvió «¿cómo dejar una prueba tan visible que el sistema no pueda volver a cerrar la caja?». Decidió hacer lo que más odiaba: convertir su historia personal en parte de la evidencia. Organizó una charla pública online, no patrocinada por el observatorio, con colegas de varias instituciones, incluidos algunos de 1910, los que habían replicado su análisis. En esa charla presentó el hallazgo con rigor, mostró métodos y datos, y luego, sin melodrama, mostró un bloque de registros técnicos, cambios de archivos, accesos remotos, filtros aplicados. No acusó a nombres, no dijo «Elena hizo X», solo mostró el patrón, y después dijo algo que cambió la temperatura de la sala virtual. Hay un documento antiguo, de un investigador anterior, que describe presiones para controlar la narrativa de un hallazgo similar. No es teoría conspirativa, es un historial, y hoy el historial se repite. El chat explotó en preguntas. Algunos pedían ver el documento, otros pedían cautela, otros olían sangre académica. María no mostró todo en ese momento, no por miedo, por estrategia. Si lanzaba el sobre completo, lo convertirían en un escándalo de personas. Ella necesitaba que el centro siguiera siendo la ciencia.
El poder siempre quiere convertir la verdad en chisme, porque el chisme es manejable. Pero Elena respondió con velocidad. Al día siguiente, apareció un comunicado del consorcio cuestionando la conducta profesional de María y anunciando una evaluación formal de su capacidad para operar equipo sensible. El comunicado estaba redactado con palabras limpias, y aún así apestaba. En el observatorio, la presión se hizo asfixiante. Le quitaron accesos. Le cambiaron turnos. Le impusieron supervisión. Un técnico nuevo, un desconocido con sonrisa rígida, la acompañaba a todas partes como si ella fuera una amenaza física. Elena, mientras tanto, se mostraba tranquila, casi compasiva. Una tarde se acercó a María en el pasillo y habló en voz baja, con tono de oferta. «Podemos terminar esto sin que te destruyan», dijo. María la miró. «¿Cómo?». Elena suspiró teatralmente, como quien carga con el peso del mundo. «Retiras tus insinuaciones. Te sumas al paper del consorcio con un lugar decente. Dejas que la interpretación prudente sea la oficial. Y yo...». Elena sonrió. «Puedo hacer que no te cierren puertas». María sintió asco, pero también una claridad fría. Elena estaba ofreciendo salvación a cambio de obediencia, el mismo trato que habían ofrecido antes. María apoyó la espalda en la pared. El dolor en el pecho subió como una ola y tuvo que respirar profundo. No quería que Elena oliera su debilidad en su respiración. «Estás tratando de comprarme con futuro», dijo María. Elena ladeó la cabeza. «Te estoy ofreciendo supervivencia». María sonrió, apenas, una sonrisa que no era alegre. «Mi cuerpo no negocia con tus contratos». Elena frunció el ceño por primera vez. «María, no seas dramática». María se inclinó hacia ella, lo suficiente para que Elena sintiera su aliento. «No es drama, es reloj». Elena la miró como si, por un instante, viera a la persona detrás de la científica. Y esa visión la irritó. «Entonces te vas a quedar sola», escupió Elena. María sostuvo la mirada. «Me quedo con los datos». Elena dio un paso atrás, su compostura recuperada. «Los datos no hablan sin instituciones», dijo con frialdad. «Y las instituciones ya te han juzgado». María la vio alejarse y comprendió algo. Elena realmente creía que el mundo solo existía cuando alguien con sello lo reconocía. María, en cambio, había aprendido lo contrario. El mundo existe aunque lo nieguen. Lo único que cambia es el precio de decirlo. La evaluación formal llegó como un martillo. Suspensión temporal de acceso por precaución. Precaución era otra palabra para silencio. María no podía usar los equipos del observatorio, no podía tocar el canal oficial. El edificio que había sido su arma se convertía en su jaula, y entonces ocurrió el giro que parecía imposible. Esa jaula la liberó, porque sin acceso a equipo local, María se volcó por completo al ecosistema externo que había activado. Los colaboradores distribuidos, los repositorios, los equipos independientes, su trabajo dejó de depender del observatorio, y eso era lo que el consorcio no sabía gestionar. Una verdad que no se podía cerrar con una llave. Los meses siguientes fueron un torbellino de seminarios, debates, revisiones. María viajó poco, su cuerpo no se lo permitía, pero su voz viajó por ella, en llamadas, en presentaciones virtuales, en artículos de otros que citaban su preprint. Su nombre empezó a existir fuera del control del consorcio, no como la inestable, sino como la que encontró el patrón. La vida, sin embargo, no le regaló un final limpio. Una noche de invierno, sola, María sintió un dolor distinto, agudo, inmediato, como si un cable se hubiera tensado demasiado. Cayó de rodillas en el suelo, su visión se estrechó, el mundo se convirtió en un túnel, pensó con una lucidez horrenda. Así se siente el límite cuando deja de ser metáfora. Sobrevivió, con hospital, con más medicación, con más restricciones, y con una frase del médico que sonó como sentencia: «Si sigues así, no vas a llegar lejos». María volvió a su casa con esa frase pegada a la piel, y esa misma noche abrió su portátil y escribió un documento nuevo. No un artículo científico, sino un manual, un cómo detallado de su metodología, de sus pruebas de robustez, de cómo detectar filtros maliciosos en pipelines. Lo escribió como se escribe un testamento técnico, para que si ella desaparecía, el método quedara. Ese manual fue su verdadero legado oculto, no solo el hallazgo, sino la forma de protegerlo del poder. En paralelo, la narrativa institucional empezó a agrietarse. El paper oficial del consorcio se publicó con Elena en primera autoría, sí, pero fue recibido con críticas. Demasiada prudencia,
demasiada limpieza. Los comentarios en seminarios eran corteses, pero el subtexto era claro. Algo olía raro, y entonces, años después, llegó el derrumbe que Elena no pudo controlar. Una auditoría externa, provocada por presión de varias instituciones y por inconsistencias técnicas detectadas por otros, encontró irregularidades en el pipeline de datos del observatorio. No se dijo fraude en letras grandes porque el poder evita palabras que lo ensucian. Se dijo procedimientos no conformes, alteraciones no documentadas, fallos de trazabilidad. María leyó el informe con manos temblorosas. No sintió victoria inmediata, sintió cansancio. Un cansancio profundo, como si todo su cuerpo se hubiese dedicado años a sostener una verdad que por fin podía descansar en el suelo. Elena no fue encarcelada ni expulsada con espectáculo. El sistema rara vez castiga a sus criaturas con sangre. Elena fue más bien desplazada, invitaciones que dejaron de llegar, proyectos que se congelaron, sonrisas que se apagaron a su paso. Un tipo de caída silenciosa, cruel, sin titulares, de esas que duelen más porque nadie te ve sangrar. María, en cambio, no se convirtió en una reina. No hubo coronación. Su salud la obligó a retirarse de la investigación de campo mucho antes de lo que su ambición habría permitido, pero su nombre quedó pegado al hallazgo como una etiqueta que ya no podían despegar sin arrancar la piel de la historia. En la vejez, una vejez relativa, ganada a pulso, María vivió con ritmos más lentos, caminaba despacio, respiraba con cuidado, tomaba pastillas como quien paga impuestos inevitables, pero su mente seguía afilada. Se convirtió en mentora de jóvenes investigadores que llegaban con ojos brillantes e ingenuidad peligrosa. Les enseñó a mirar el cielo y también a mirar los pasillos. No les contaba todo de golpe, no les daba una historia heroica, porque eso habría sido mentira. Les daba herramientas. Les decía cosas que no se enseñan en cursos. Si alguien te dice prudencia, pregúntale quién gana con tu silencio. Si alguien te llama inestable, pide que lo demuestren con datos, no con rumores. Si tus resultados son demasiado limpios, desconfía. El universo es sucio. A veces, en charlas pequeñas, alguien le preguntaba por Elena. María no respondía con odio, respondía con una frase simple, sin dramatismo. Elena no era el monstruo, era el síntoma. Y esa frase era el último twist. María no terminó creyendo que había un villano singular, terminó entendiendo que el verdadero antagonista era el deseo humano de controlar lo que asusta. Elena solo había sido la cara más bonita de ese deseo. En una tarde de otoño, muchos años después, María volvió una última vez al viejo observatorio, no como trabajadora, como visitante. La cúpula seguía crujiendo, el aire seguía oliendo a polvo y aceite, pero había algo distinto. Una placa pequeña en una pared, discreta, sin exageración, decía su nombre, el hallazgo, y una frase sobre la importancia de la transparencia de datos. No era un monumento, era una nota. María se quedó mirándola en silencio, sintió satisfacción. La historia no la había mentido del todo. Curiosidad, porque el universo seguía ahí, indiferente, y un resto de asco, porque sabía lo que había costado esa placa. Arturo, ya viejo también, se acercó despacio y se puso a su lado. Ninguno dijo perdón. Había cosas que no se arreglan con palabras. ¿Valió la pena?, preguntó él finalmente. María tardó en responder. Miró la cúpula, miró la placa, miró su mano temblorosa. No lo sé, dijo con honestidad brutal, pero sé esto. Si no lo hubiera hecho, me habría muerto antes. Aunque el corazón siguiera latiendo, Arturo asintió, y por primera vez no parecía tan cansado. María salió del observatorio esa tarde con un paso lento, pero firme. No llevaba cuadernos manchados ni llaves viejas. Llevaba algo más difícil de cargar. La certeza de que la verdad, cuando se defiende, deja cicatrices, y que esas cicatrices, en el cuerpo y en la historia, también son una forma de luz,